Bienvenidos a su trinchera para la defensa de la Madre Tierra, Zona Verde. Soy Carolina Silvestre, desde el predio del Museo de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, desde Buenos Aires, Argentina, los invitamos a que nos acompañen la próxima media hora con la mejor información ambiental. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que puedan dejarnos sus comentarios. Estamos en Twitter como @ZonaVerdeTLSur, en Facebook como Zona Verde Telesur y nuestro correo electrónico es zonaverde@telesurtv.net. Ahora los invitamos a ver las noticias más destacadas de esta semana. La madre naturaleza tiene un inmenso poder. Así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración, también reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Mientras el mundo centra su atención en el nuevo coronavirus, la deforestación en el Amazonas se disparó a niveles récords. De enero a abril de este año, más de 1.200 kilómetros cuadrados de bosque fueron aniquilados en la Amazonía brasileña, un territorio equivalente a la superficie de Manhattan, multiplicada 20 veces. Los datos fueron presentados por el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil y fueron obtenidos mediante el procesamiento de imágenes satelitales. Estos datos encienden nuevamente la alarma mundial sobre el futuro de esta selva tropical, considerada vital para frenar el cambio climático. O que nós vemos é aumento realmente desse desmatamento, que foi agravado substancialmente, como já colocado aqui pelo ministro Fernando, por esse problema da restrição em relação ao Covid. Desde que Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil, la deforestación en la Amazonía brasileña se disparó un 85%, lo que significó la devastación de más de 10.000 kilómetros cuadrados de bosque. La destrucción fue impulsada por incendios que ocurrieron de mayo a octubre del año pasado, además de la tala ilegal, la minería y la agricultura. Bolsonaro es un escéptico del cambio climático que impulsa la apertura de los territorios protegidos para la explotación económica. Esta percepción individual de la situación climática en el mundo ha significado el retroceso en derechos que habían alcanzado los indígenas en gobiernos anteriores al de Jair Bolsonaro. En Perú, el Zoológico de Lima se une a la lista de instituciones de este tipo a nivel mundial, que entra en crisis debido al confinamiento causado por la pandemia de coronavirus. Sin los ingresos por taquilla, el Parque Zoológico de Huachipa se está quedando sin recursos para sostener la alimentación y cuidados de los más de 1.000 animales que se encuentran en el parque. Al depender del tema de las entradas, si es que eso no es continuo, digamos, si se acaban las reservas que nosotros tenemos, va a ser bien difícil que podamos darles la calidad de vida a la que ellos estaban acostumbrados. Estamos justamente haciendo la campaña para recibir donaciones y también la venta de entradas adelantadas. Estamos tratando de que ellos sufran lo menos posible estos cambios drásticos. Como emblema de la campaña de donaciones, han elegido a un oso hormiguero nacido durante la cuarentena. El pequeño oso hormiguero de la especie tamandúa u oso melero nació con un peso de 350 gramos el pasado 29 de marzo y gracias al cuidado de los veterinarios se encuentra en buen estado de salud. Con esta campaña, el zoológico espera poder asegurar la compra de alimentos para los animales durante esta crisis. Hacemos una pausa, pero antes te contamos algunos consejos para reciclar materiales plásticos en cuarentena. Consejos para reducir los desechos plásticos en época de cuarentena. Reutiliza los plásticos de botellas. A estos envases se les puede dar un segundo uso. Por ejemplo, se pueden utilizar para sembrar plantas. Pueden ser un elemento decorativo para la casa. Utiliza bolsas de tela. Las bolsas de plástico tardan más de 4 siglos en degradarse, por lo que son altamente contaminantes. Compra productos a granel. Son más baratos porque no tienes que pagar el empaque que por lo general está hecho de plástico.
año, millones de personas son obligadas a abandonar sus hogares por razones climáticas. Actualmente las migraciones climáticas han superado en número a las migraciones por conflictos bélicos. En el siguiente informe te contamos sobre esta problemática tan inquietante. A medida que aumentan las temperaturas en el planeta, los eventos climáticos se vuelven más extremos y frecuentes. Los huracanes, las sequías, las inundaciones, los deslizamientos de tierra y la desertificación se han vuelto recurrentes en diferentes partes del mundo. Muchos de estos eventos han provocado que grandes contingentes de personas se vean obligados a migrar a lo interno de sus países o traspasando sus fronteras. En las últimas décadas, a estos desplazamientos se les reconoce como migraciones climáticas. Una de las regiones más afectadas por esta situación es el norte de la India. So we have seen several impacts in North India. We've seen massive floods in Uttarakhand and Kashmir. We've also seen drought in Himachal, where the city of Shimla was almost dry and didn't have sufficient water to drink. And we have also seen cyclones affecting different parts of the country. And these impacts are also driving migration. People are leaving their homes. And we have also seen that their livelihoods change, their patterns of life change. Se estima que en el último año más de 50 millones de personas se han visto obligados a abandonar sus hogares por eventos relacionados con el cambio climático. Esta cifra supera el número de migraciones causadas por conflictos bélicos, que eran las más numerosas hasta los momentos. Las zonas donde se registran el mayor número de desplazamientos son las más vulnerables a los efectos del cambio climático y están ubicadas en los países del sur global y las zonas cercanas al Ecuador. Indonesia es uno de estos países. It is estimated that 65% of our population will be directly victimized with it, which is a lot of people. 65% of 300 million is 170 million people. But we are an island nation, and around 6,000 islands are inhabited. The coastal areas will be destroyed. They came up with figures of 40 million, because they are the coastal area people, and those are prone to the effects of landslides. So around 40 million people are directly involved. Mientras unas regiones son afectadas por graves inundaciones, otras están sufriendo de severas sequías y la desertificación de su territorio. África es actualmente el continente donde el proceso de desertificación avanza de manera más acelerada, debido a alteraciones climáticas y la explotación extractiva de sus recursos. Níger cada año pierde más de 1.000 kilómetros cuadrados de vegetación, debido a la expansión del desierto y la erosión del suelo. Y en Senegal, la desertificación ya es una de las principales causas de la migración. Me encontré con la historia que hay detrás de 231 personas que se ven obligadas a marcharse de la localidad donde han nacido porque no pueden seguir viviendo allí, no tienen los medios para practicar la agricultura, para practicar la ganadería, y todo por los años y años de explotación provocada por los países enriquecidos y por el cambio climático que al final indirectamente a su vez está provocada por las multinacionales. Muchas veces cuando pensamos en las consecuencias del cambio climático pensamos en la biodiversidad, pensamos en cómo afecta a las plantas, a las mariposas, pero el ser humano es parte de la naturaleza y también se ve afectado. Debido al cambio climático, extensos territorios densamente poblados desaparecerán o se convertirán en zonas inhóspitas para la vida. Estimaciones señalan que para el año 2050, más de 200 millones de personas se verán obligadas a migrar por estas causas. Las migraciones climáticas, por lo general, quedan invisibilizadas bajo causas económicas y políticas que suelen aparecer como las razones inéditas de los desplazamientos. Una muestra de esto ha sido la marcha de migrantes de Centroamérica a Estados Unidos y su relación con la sequía extrema que azotó la zona, conocida como el Corredor Seco, que va desde Guatemala hasta Panamá. Right now at the international level, we talk much more about the economic impacts of climate change, but gradually people are realizing that we need to also look at social
cultural and environmental impacts such as loss of culture, loss of language, loss of territory, and loss of biodiversity. So these impacts are equally important to be highlighted. Las consecuencias del cambio climático ya afectan a millones de personas, en ocasiones obligando a muchas de ellas a abandonar sus hogares. Frente a esta situación, organismos internacionales plantean la necesidad de reconocer a los migrantes climáticos con el estatus de refugiados, para brindarles así una protección especial. Uno de los mecanismos que se ha planteado es la creación de un pasaporte climático que permita a los migrantes trasladarse a los países ricos sin menoscabo de sus derechos. Esta medida sería una forma de justicia por la responsabilidad de los países centrales en la actual crisis del medio ambiente. Es tiempo de repasar los comentarios que nos hicieron llegar esta semana a través de nuestras redes sociales digitales. Veamos lo que nos escribieron. Desde Facebook, Marbelis nos escribe: bendiciones y larga vida para Zona Verde. Excelente, instructivo y dinámico programa que vemos desde Cuba. Felicidades. Gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. En Brasil, el presidente Bolsonaro y parlamentarios comprometidos con grandes grupos económicos buscan aprobar una medida que legalizaría la apropiación de tierras públicas que quedarían en manos de los empresarios. En el siguiente informe les contamos cómo esta medida podría entregar hasta un 25% del territorio brasileño al sector privado. Parlamentarios lobistas del agronegocio, minería e inmobiliarias presionan para que el Congreso brasileño vote en carácter de urgencia la medida provisoria 910 conocida como MP del Grilagem, término utilizado para el acaparamiento ilegal de tierras. El proyecto editado por el presidente Jair Bolsonaro posibilita la legalización de tierras tomadas por personas o empresas en territorios públicos, tierras indígenas y quilombolas. Saben que el gobierno Bolsonaro está a sus finales, ya tiene su vida útil decretada. Entonces los latifundistas de forma oportunista quieren acelerar el paso para se apropiar de esas tierras públicas que en otras circunstancias legales jamás podrían legalizar. Un cálculo simplista ahí, por los precios actuales que hay en la Amazonía, que es muy bajo, de 1.200 reales por hectárea de tierra ahí en Amazonía, eso equivale a transferir para estos señores 88 mil millones de reales o, transformando en dólares, 20 mil millones de dólares de tierras públicas a esos señores. Entonces, estamos tratando de un asalto a tierras públicas que daría vergüenza a los capitalistas del siglo XVII y XVI cuando hicieron la acumulación primitiva sobre la base de la invasión de África, de nuestra América y del sudeste asiático. La medida regularizaría territorios de hasta 1.500 hectáreas sin obligación de que el nuevo propietario compruebe que no cometió crímenes ambientales como quemadas, ni se involucró en crímenes por trabajo análogo a la esclavitud. Quando houve o acordo, no Congresso Nacional para se fazer a votação virtual, principalmente na Câmara Federal, havia um entendimento de que esse mecanismo só seria utilizado para medidas contra o coronavírus. E aí não se entende por que está entrando na pauta da Câmara a votação da MP 910. Há um oportunismo da bancada ruralista que cobra agora os seus intereses no apoio que deu ao atual governo. La posibilidad de su aprobación despierta intereses en el avance de la frontera agropecuaria y minera.
En la última semana, madereros ilegales que actuaban en los alrededores de la tierra indígena Cachoeira Seca atacaron a funcionarios de IBAMA, ente ambiental del gobierno brasileño criticado por el propio Bolsonaro y el ministro del Medio Ambiente Ricardo Salles. Para completar, el último 6 de mayo el presidente brasileño decretó una ley de garantía y el orden que le quita a IBAMA autonomía en sus tareas. Ante el avance del combo, coronavirus y extractivismo, al menos 23 etnias ya realizan bloqueos autoorganizados para evitar el ingreso de invasores. Nós temos uma vida muito comunitária, muito coletiva. Então, se o contágio do Covid-19 chegasse à nossa comunidade, rapidamente iria se alastrar, porque nós temos hábitos comunitários, né? Hábitos tradicionais. E isso é muito difícil conseguir mudar porque é o nosso modo de vida. Então, nós iniciamos, né, essa ideia de não ter mais actividades e de nos fecharmos. Entre el año 2016 y 2018, latifundistas intentaron apropiarse por autodeclaración de casi el 25% del territorio brasileño. La medida provisoria del Grilagem entregaría en cuestión de meses 65% de hectáreas a cerca de 2.000 latifundistas, un territorio mayor que Colombia y Venezuela juntas. Ignacio Lemus y Richard Gueramirín para Telesur. En el dato ambiental de esta semana conoceremos cómo los jóvenes del Amazonas se unen en el llamado de protección y preservación del planeta. Más detalles en el siguiente informe. El Río Grande de Santiago está localizado en el occidente de México. Es el segundo río en importancia del Pacífico mexicano. Su cuenca cubre un área de más de 72.000 kilómetros cuadrados y recorre por lo menos 6 estados del país. Hasta la década del 70, este río era generador de un vasto ecosistema y sus cascadas eran conocidas como el Niágara mexicano. Actualmente es el río más contaminado del país y ha llegado a convertirse en una seria amenaza para la salud de las poblaciones aledañas. Por personas expertas en esto, siempre lo han catalogado como el río más contaminado de América Latina y dentro de los más contaminados del mundo. Como responsables de la contaminación se identifican más de 300 empresas que vierten sus residuos al cauce del río. La mayoría de ellas llegaron con el Tratado de Libre Comercio de 1994, acuerdo económico que habilitó la desregulación ambiental y transformó el territorio mexicano en un paraíso para empresas contaminantes. A los desechos industriales se le suman las aguas negras de las ciudades aledañas y los residuos de un basurero a cielo abierto, que convirtieron el flujo del río en una amenaza de agua negra, espuma blanca y olores fétidos. Aquí a mis espaldas puedes ver que tenemos un cóctel de todo tipo de tóxicos que se generan por el ser humano, por la actividad humana y demás. Aquí tenemos desde desechos urbanos, desechos industriales, desechos químicos de toda la naturaleza. Durante años, las autoridades negaron la relación entre los niveles de contaminación y las enfermedades de los pobladores que viven alrededor del río. Entre las enfermedades con alto nivel de prevalencia se encuentran desde problemas respiratorios hasta insuficiencias renales y cáncer. Este año se dio a conocer un estudio que demostraba la presencia de metales pesados en la sangre de los niños de localidades cercanas al río y la relación de estos con el desarrollo de diferentes patologías presentes en la población. El estudio realizado en el año 2010 fue contratado por el gobierno de Jalisco y se mantuvo oculto a la opinión pública por casi una década. El cóctel espumoso, el agua que no tiene color de agua, el olor que es un olor fétido, un olor a huevo podrido, donde estamos respirando veneno. Es ácido sulfúrico el que respiramos aquí, dentro de tantos otros. Aquí el cáncer es fulminante, aquí la persona que le pega cáncer dura de 3 meses a 1 año máximo y se acabó. Desde hace varios años, los pobladores afectados por la contaminación del río Santiago vienen denunciando esta alarmante situación. Este año lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera una resolución en la que pide a México adoptar medidas para proteger la vida y salud de los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del río Santiago.
Este reconocimiento internacional de la problemática ha reactivado las protestas y movilizaciones, exigiendo a los diferentes niveles de gobierno que respeten los derechos ambientales de las poblaciones afectadas. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, te presentamos cada semana la definición de un término propio del lenguaje ambiental. Xanthophylla, compuesto químico formado en los vegetales como clorofila a partir del color amarillo. Es tiempo de viajar hacia nuestro destino verde. Esta semana viajaremos a la playa de Miramar en Tamaulipas, México. Una hermosa playa en el Golfo de México que también sirve de refugio a una cantidad importante de mapaches. La playa Miramar está ubicada en el municipio de Ciudad Madero, al sur del estado de Tamaulipas. Cuenta con más de 10 kilómetros de largo, arena fina, agua de color azul, suave oleaje y un declive que permite a los visitantes adentrarse de forma gradual y segura en sus aguas. Todas estas características convierten a Miramar en una de las playas más hermosas del Golfo de México. Otro de los atractivos de esta playa es que desde hace varios años se ha convertido en el hogar de más de 300 mapaches. Estos pequeños marsupiales se fueron apropiando lentamente del malecón al final de la playa después de que su hábitat natural, el bosque de casuarinas, fue desaparecido por los desarrollos hoteleros en la zona. Luego de una primera reacción de rechazo de algunos habitantes que los veían como una plaga, surgieron organizaciones que los defendieron. Actualmente existe una ley federal que los protege y los mapaches se han convertido en un ícono de esta playa. En las escolleras de Playa Miramar también habitan una variada cantidad de fauna marina, en la que se encuentran diferentes tipos de peces, cangrejos, erizos, pepinos marinos y estrellas de mar. Muchas de estas especies solo se encuentran en esta zona, lo que se convierte en otra de las razones para visitar este paraíso natural. Así ponemos punto final a nuestro programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. No olvide que aplicar las 3 R's, reducir, reciclar y reutilizar, puede hacer la diferencia en el cuidado del planeta. Yo soy Carolina Silvestre. Fue un placer acompañarlos desde el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en Buenos Aires, Argentina. Hasta la próxima.